Bueno, y eso sí debo hacerlo desde acá. Listo. Entonces, pues se me había encomendado la tarea de dirigirme a quienes aspiran a ser directivos docentes, entendiendo que hay varios procesos y subprocesos que son transversales a docentes y directivos docentes. Vamos a centrar específicamente en los de directivos docentes. La siguiente, profe, porfa. Listo, entonces lo primero que quiero como dejar muy enfático e insistir mucho es que la educación es un proceso coherente e interrelacionado. Quiere decir que hay elementos que son transversales en distintos momentos de nuestro quehacer docente. Conocemos que la normatividad en educación viene de la ley 115 y el decreto reglamentario del 1860, después salió algún compilado por ahí en 2015 que toma todas las normas anteriores, uno las citaría siempre como referentes, pero resulta básico e importante que los docentes tengamos claros los referentes curriculares. Un docente que entre a un periodo de prueba va a tener que implementarlos en la planeación, tiene que mostrar conocimiento. Esos referentes curriculares pues ya son conocidos por ustedes, son los famosos lineamientos curriculares por allá de los años 90, unos estándares básicos de competencia que tiene cada una de las áreas. Esos estándares lo que nos miran es qué es lo que el estudiante debe saber, eso como docente lo tengo que tener claro, y luego se fueron desarrollando esos estándares básicos de competencia a través de unos DBAs, Derechos Básicos de Aprendizaje, que los desglosaron porque los estándares venían para grupos de grados, los derechos básicos de aprendizaje vienen para cada año en particular. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional sacó unas matrices de referencia que tenemos que conocer, unas mallas curriculares, y con base en esos referentes curriculares es que uno organiza su planeación. Y que las editoriales, y me guío por un libro, Santillana, Norma, quien lo tome, ellos primero debieron haber estudiado los referentes curriculares para hacer las propuestas que allí hacen. Entonces es un lenguaje, digamos, cotidiano, común, que todos debemos manejar. Por supuesto que los directivos docentes tenemos que tener muy claro esto, porque ¿cómo vamos a asesorar a un compañero cuando tenga dudas, orientar si desconozco de lo que estoy hablando? Eso es, digamos que básico. Posteriormente, bueno, hay una guía que se llama la Guía 34, que es la Guía de Mejoramiento Institucional. Cuando se promulgó, allí se concibió la educación en 4 grandes gestiones: académica, directiva, administrativa y financiera, comunitaria, que es de lo que hemos venido hablando. La Guía 31, bueno, pero hablemos del Manual de Funciones. El Manual de Funciones vigente, porque fue modificado hace 2 años, en el 2022, tomó esas gestiones y tomó esos procesos y ubicó al sujeto en el desarrollo de esos procesos. Entonces, hay una coherencia grande entre esa guía 34 y ese manual de funciones. En la guía 34 están los elementos para hacer la autoevaluación institucional que se hace todos los años al final de año, donde se evalúan los mismos procesos y sus procesos que venimos hablando, y sobre las debilidades que allí se registren se construyen los planes de mejoramiento institucional. Si uno revisa la literatura de esos referentes y lo cruza con el manual de funciones, uno ve que están muy ligados. En esta prueba de ingreso que ustedes presentaron, en parte les estaban mirando si tenían comprensión de esos procesos. El examen estaba diseñado sobre ese manual de funciones, entonces también estos procesos y sus procesos son transversales en la prueba. ¿Dónde más están? Pues en el periodo de prueba. Entonces, si yo quiero comprender muy bien cómo funciona una institución educativa, cuál es el deber ser, tendría que haberme leído la guía 34 de mejoramiento institucional, porque es una cartilla muy rica donde nos ubica muy bien. Posteriormente, cuando ustedes superen el periodo de prueba, se van a posesionar en propiedad y año a año van a ser evaluados por el rector, y si en el caso de los compañeros rectores van a ser evaluados por el superior jerárquico, bien sea director de núcleo o un supervisor de la Secretaría de Educación o a quien deleguen, y lo que le va a mirar a uno es nuevamente los mismos procesos y subprocesos.
También vienen unos concursos de ascenso en el escalafón que se evalúan a través de generalmente exámenes. Se ha cambiado un video, dice que vuelve nuevamente a los exámenes. No les quepa la menor duda que va a ser algo muy parecido a la prueba de ingreso y que va a ser transversal a todo lo que este cuadro plantea. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que debo estudiarlo porque lo voy a ver permanentemente. Lo veo como referente de mi quehacer pedagógico, lo veo en mi prueba lo vi en mi prueba de ingreso, lo voy a ver en el periodo de prueba y cuando me posesionen propiedad me van a evaluar año a año lo mismo y cuando vaya a presentar una evaluación de competencias para ascender, me vuelven a evaluar lo mismo. Entonces está clarísimo que tenemos que estar inmersos en esto que estamos presentando aquí, que han presentado los compañeros en la primera parte de la charla y en lo que yo continúo mostrando. La figura del engranaje es precisamente eso, que no hay cosas sueltas, que están articuladas. Siguiente, por favor. Para el caso de los compañeros directivos docentes, como ya se explicó anteriormente, pues hay dos tipos de competencias, unas funcionales y unas comportamentales. Las funcionales están descritas aquí, está la parte teórica de lo que son las competencias funcionales, que es como la idoneidad para desempeñarse en un cargo, está escrito con otras palabras, habilidades, conocimientos, valores, actitudes, pero en esencia es eso. Y esa idoneidad, esas capacidades, valores, actitudes se deben mostrar en esas 4 áreas de gestión que están ahí, que son extraídas de cualquiera de los lugares que yo mostré anteriormente, no solamente en la guía 31, puedo encontrarlas en la guía 34, puedo encontrarlas en el manual de funciones, puedo encontrarlas en muchos lugares. Y para el caso de los compañeros directivos, pues se agregan las competencias directivas, las demás también. Las demás son las que le van a evaluar a los compañeros docentes y tenemos una más. ¿Cuáles son? La planeación y la organización, la gestión estratégica y la construcción de un clima escolar. Estas definiciones de lo que implica cada competencia están muy bien descritas en los documentos que yo cité anteriormente. Entonces no hay que ponernos nerviosos, basta ir a abrir la guía 31 y al leer planeación organizacional ya le va a decir un docente que planea y organiza es capaz de tal cosa, hace tal otra, muy literal. Entonces no vale la pena quedarnos ahí. La siguiente. Las competencias comportamentales, habilidades blandas que en otros escenarios se llamaban. Entonces, no solamente yo debo saber, sino que también debo saberme interrelacionar con el entorno, con la comunidad en la que llego. Para eso, ¿qué se requiere? Se requiere liderar procesos. Un docente, en esencia, es un líder pedagógico. En muchas de las veredas, si hay compañeros rurales aquí, se van a dar cuenta que el docente ocupa un rol fundamental en la estructura social de esa vereda. En la escuela se desarrollan todas las reuniones, se desarrollan los bazares, al docente llegan a preguntarle qué opina de esto, qué opina del otro, al docente le piden el favor en ocasiones que sea el secretario de la Junta de Acción Comunal, etcétera, etcétera. Entonces eso requiere implícitamente tener como un liderazgo. La sensibilidad interpersonal en educación, yo creo que es imposible concebir a un docente o directivo que no tenga sensibilidad, porque en esencia es trabajar con seres humanos como lo explicaban antes, y eso implica empatía, implica tolerancia, implica respeto, implica tantas cosas, y sobre todo ponernos en el pellejo de los demás. Una recomendación puntual, y yo creo que el sistema educativo se sigue fallando en eso. Uno no conoce muy bien con quién interactúa, quién está al otro lado. Uno construye una imagen y a veces no profundiza. En muchas ocasiones esos estudiantes que llegan ahí pueden llegar con hambre, llegan con problemas de seguro, llegan con muchas realidades que los afectan, que en algún momento pueden generar bloqueos en el desempeño en el colegio, y si el docente no es sensible para entender esas realidades, si no es astuto, pues se va a quedar en valoraciones de reprobación y el estudiante no fue capaz y perdió y me toca hacer una nivelación y no sé qué, no sé cuántas, pero el problema de fondo de pronto ni siquiera lo pude percibir. Lo mismo con los compañeros, lo mismo con el directivo. Incluso a veces las presiones, el estrés de los compañeros hace que hayan situaciones de convivencia que son tan importantes saberlas gestionar al interior del aula. Eso requiere sensibilidad, la comunicación, por supuesto.
No se concibe un docente que no trate de desarrollar las habilidades de comunicación cuando tiene que estar hablando en público permanentemente, no solamente a los estudiantes, en actos públicos, en izadas de bandera, en reuniones de padres de familia, en los diferentes consejos a los que se vincule, incluso en ocasiones en representación de la institución, dependiendo de los proyectos que maneje al exterior de la comunidad. Entonces, esa comunicación es importante, que sea siempre asertiva, positiva, propositiva, empática. El trabajo en equipo, desde luego, que es demasiado importante. Los colegios, bueno, una recomendación, nosotros nunca hablamos de eso en la charla, profes, y es que cuando uno entra, y muchos compañeros quizás traen ese prejuicio de los tantos que hablábamos, es que el ejercicio de la educación es preparar una clase, entro, desarrollo los núcleos temáticos que tenga que desarrollar a través de unas secuencias didácticas, evalúo, retroalimento y se acabó el trabajo. Y resulta que hay unas actividades que se llaman de desarrollo institucional, desde la construcción y revisión del PEI en adelante, pasando por el CIE, por el manual de convivencia, por la implementación de proyectos transversales, por una cantidad de cosas. Uno termina viendo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje directo es por ahí un 50% de lo que a un maestro le toca hacer. Muchos compañeros llegan y dicen, no, yo trabajo, entro a 6:30, salgo a 12, me voy, uy, me alcanza el tiempo para desempeñar, buscarme otro trabajo y hacerle, porque eso es lo mejor que tiene la docencia. Eso lo conciben las comunidades afuera. Cuando uno está inmerso en el proceso, se va a dar cuenta que el proceso educativo a docentes y directivos nos exige mucho más, unas responsabilidades de varios tipos. La negociación y la mediación resulta supremamente importante, porque si vamos a ver al interior de nuestro hogar, solamente por citar algún ejemplo, los conflictos están presentes casi que todos los días, entre hermanos, entre parejas, entre familiares, y eso que hay objetivos comunes de lazos, de sangre y de demás. Ahora en un colegio donde llegan estudiantes, compañeros con diferentes modelos de crianza, con diferentes visiones del mundo, con diferentes hábitos, con diferentes conductas, el conflicto es inherente al desarrollo del proceso pedagógico. Siempre va a estar ahí, de mucha naturaleza. La recomendación aquí, empaparnos bastante bien de lo que es la ley de convivencia escolar, la manera como se gestionan las diferentes situaciones. Eso también ya está como muy tipificado por la norma, no nos dan mucho la posibilidad de aplicar situaciones subjetivas, sino que hay protocolos donde uno caracteriza una situación, donde aplica lo que el protocolo le dice a la luz de la ley, donde se respeta mucho el debido proceso, y donde las instituciones educativas no son concebidas ni como correccionales, ni como cárceles, ni como escenarios de juzgar personas, sino más bien de formarlas. Así está concebido filosóficamente la educación. Entonces, es muy importante revisar esa guía 49, porque la vamos a tener que aplicar todos los días. Hay unos referentes, me volví otra vez a las competencias no comportamentales, sino las competencias funcionales, que es el decreto 1290, que reglamenta todo lo que tiene que ver con evaluación. Eso es muy importante conocerlo, porque en esencia, vamos a materializar lo que allí está orientado. En evaluación, el 1290. En convivencia, la ley de convivencia escolar y la guía pedagógica, donde están descritas las situaciones y cómo se gestionan. Inclusión. Entonces, una situación particular de la educación en estos días es que vamos a encontrar estudiantes que no aprenden de la misma manera, que tienen limitaciones físicas, mentales, emocionales, etcétera. En un salón perfectamente de 15 estudiantes pueden haber 3 o 4. La profe hace rato tocaba el tema de los PIAR y de los DUA, que son los documentos que un docente está obligado a construir para hacer que esa persona que tiene alguna necesidad educativa especial no sea excluida del sistema, no sea victimizada, revictimizada, sino que al contrario, también se le debe brindar una oportunidad de construir un proyecto de vida, y eso no se exige de la mano con el docente de apoyo que tenga la institución, con el docente orientador, encontrar esas alternativas de ajuste de las actividades pedagógicas para que ellos alcancen los objetivos de aprendizaje. Eso va a ser también otro reto importante que los compañeros deben conocer.
Eso a manera de recomendaciones para que su paso por ese periodo de prueba sea exitoso y que tengan unas calificaciones muy altas, como es la intención del profe David y de todos los compañeros que estamos aquí. Yo creo que con ese brochazo conceptual, para no extendernos en lo teórico, pasaríamos a las preguntas y a seguir dialogando, que la charla iba más rica cuando estábamos hablando de casos de todos los días. Sí, sí, señor. Precisamente hay bastantes preguntitas allí en el chat y muchas pues también tienen que ver con ese rol de, de evaluador que tiene el rector, ¿cierto? De ese rol donde por usted ya han pasado muchísimos docentes que han sido evaluados y muchos profes quisieran conocer también esa experiencia de, sobre todo, hemos hablado más que todo del docente, pero no hemos hablado qué tipo de evaluación o cómo usted evalúa a un coordinador, por ejemplo, cómo evalúa a un docente orientador. Estábamos hablando más del docente de aula, pero cómo es el proceso para ellos, tanto para el coordinador y para el docente orientador. Pues el procedimiento de la teoría es el mismo, ¿no? Está establecido ahí en la guía 31. Cambian que para los directivos está la gestión directiva, se aumenta los criterios a evaluar, dependiendo, deben haber más contribuciones, pero voy a hablar desde lo personal y por eso hace rato le decía que a pesar de que hay unos procedimientos que hay que respetar y que hay que aplicar para que todo quede bien hecho, en mucho la evaluación es un ejercicio subjetivo, porque en el caso del docente orientador, en el caso del docente orientador tiene éxito en la medida en que sea respetuoso de la normatividad, de que sea un apoyo fundamental en la materialización de la convivencia escolar, en la ayuda, en la gestión de los diferentes casos que los estudiantes requieran, y eso se ve a lo largo del año. Este periodo de prueba va a ser de un año. Ya habían mencionado que tiene que ser mínimo de 4 meses, pero que por norma se debe hacer al final del año, entonces por eso se va a ir todo el año. Esa evaluación para mí, en lo personal, se construye todos los días. Si bien es cierto, hay una carpeta donde hay de unas contribuciones donde se van a ir anexando unas evidencias, esas son muy evidenciales y muy tangibles en el día a día, porque el papel aguanta todo. Y yo creo que no debemos tampoco sesgarnos a tratar de llenar de papeles y papeles y papeles y qué tal me pregunten, porque cuando se llega a ese momento de la historia, tanto el docente como el orientador o el coordinador ya está bastante claro cómo trabaja después de un año de tantos casos por resolver, de cientos de casos, y en ese sentido uno lo que pide mucho son esas competencias que están ahí descritas, mucho trabajo en equipo, mucha identidad institucional, tener muy claro ese horizonte institucional para saber hacia dónde queremos llevar, que haya realmente una contribución. Yo le pediría al coordinador, por ejemplo, eso, que haya una contribución a alcanzar los fines educativos, pero también el horizonte institucional. Cada institución, gracias a la ley 115, tiene una autonomía de plantearse unos objetivos educacionales particulares, más allá de los generales que están por norma establecidos, que es la identidad que hace rato les hablaba que cada directivo quiere darle a su institución. Hay directivos que se sienten supremamente complacidos de que la situación de convivencia nunca se salga y que no salgan padres de familia hablando mal de la institución, por ejemplo, sino al contrario, que se sientan incluidos. Hay quien juega un papel fundamental, coordinadores y docentes orientadores, por ejemplo. Habrá otros compañeros que les guste el trabajo social, que el colegio se note, que brille en la comunidad, que digan el colegio está vivo. Uno que espera de ahí, gente muy proactiva, gente muy dinámica, y téngalo por seguro que se evalúa todos los días, porque todos los días hay retos, todos los días hay casos nuevos. Entonces, pues yo pienso que eso sería. Yo personalmente cuando llegamos al momento de la evaluación, considero que casi que ya todas las cartas están destapadas, ¿sí? Hay un ejercicio de revisión de documentación para respetar los protocolos establecidos y encargue a una plataforma y demás, pero el concepto de la evaluación, incluso para mí, es muy, muy cualitativo más que cuantitativo y muy de mejoramiento.
y muy decías, este año tuvimos esto, esperamos que el año entrante podamos mejorar en esto y esto, de la mano, por supuesto, porque en el caso del rector, uno debe ser el responsable de la institución de los éxitos y de los fracasos y ir de la mano desde el estudiante, profesor, docente, orientador, coordinador, y en las cosas que falle siempre va a haber una corresponsabilidad. Eso es claro, y entonces el fracaso en algunos criterios de la evaluación de cualquiera de los evaluados es mi fracaso también, porque tuve un año para corregir cuando las cosas no iban marchando bien. Y en ese sentido hay corresponsabilidades y pues es realmente el colegio que uno quiere construir es un colegio horizontal, donde vayamos trabajando de la mano siempre, cuidándonos de no extralimitarnos, ser respetuosos de la normatividad, ser respetuosos del debido proceso, pero siempre con todo el empeño y todo el entusiasmo para transformar, para ser agentes de cambio. Ok, yo sé que todos quisiéramos tener un rector como el profe Michael, pero también existen otros compañeros rectores que manejan las cosas de una forma diferente y muy pegado como quizás lo dice la norma. Por ejemplo, aquí hay un comentario donde dice una profe que el rector les confirmó que no le pueden dar evidencias de manera virtual, sino solo en físico. Bueno, David, yo sí que, perdón, profe Michael, aquí sí, eso también lo dice la guía, ¿no? Tú puedes presentar de dos formas la evidencia, carpeta física o una carpeta digital. Y en eso el profe Michael dijo algo ahorita, y es que hay que aprender a leer a nuestros directivos, hay que aprender a leer a la comunidad, ¿listo? Tal vez a algunos se nos facilita el manejo digital. Hay otros que de pronto no se les facilita el manejo digital, pero sí quiere tener su banco de evidencias porque hay rectores que tienen en su almacén, el almacén, todas esas carpeticas organizadas de las evidencias presentadas por los docentes. En mi caso, mi rector no me solicita un drive, sino que yo llevo un CD con toda la información del año. Entonces, depende de lo que el rector lo solicite. O sea, ya hay personas que de pronto no, se les facilita cierto manejo de la información. Más que todo, eso es organizacional, pero esos son acuerdos, creo yo. Exacto. Y yo sé que hay... Sí, profe Michael, dale. Aunque me causa curiosidad un asunto, ¿no? En la plataforma donde se carga las valoraciones, pues hay que subir los documentos, hay que subir unos soportes. Entonces, sería parte del diálogo de los docentes también con su directivo, decirle, profe, si usted lo recibe así, se le va a facilitar el proceso de cargue y la evaluación va a quedar mejor hecha, el protocolo va a quedar diligenciado de mejor manera. Es ganancia para los dos. Si ya no se puede y se mantiene, pues era lo que coincidimos. Si un rector muestra una línea y preferencia por X situación y no resulta grave y me puedo adaptar a pesar de que no es como yo quisiera, yo pienso que hay que tratar de hacer el esfuerzo para no generar esa indisposición y esa discordia, porque igual no nos vamos a decir mentiras, pasa el periodo de prueba y la relación continúa en enero del siguiente año, en la semana de desarrollo institucional. Entonces, ¿para qué generar fisuras en un proceso de evaluación donde a mí en últimas me interesa es aprobar lo que es el 60%, que el 99.99 lo aprueba? No vale la pena enredarnos tampoco ahí emocionalmente, así tengamos la razón. Exacto. Y hay muchos maestros que están de pronto preocupados porque su rector no los ha llamado la primera vez y ya están trabajando. No se preocupen porque en este momento muchas instituciones educativas están apenas en el proceso de reorganización de su planta, inclusive hay algunas instituciones donde les están terminando de llegar los maestros del concurso docente, pero yo sé que en algún momento de este año lo van a llamar. A mí no me han llamado. No sé si el rector Michael ya llamó a sus docentes. Hay unos tiempos establecidos, hay una ruta establecida por la Secretaría de Educación con unos tiempos determinados, pero lo que iba a comentar ahí es que la responsabilidad del proceso de evaluación es compartida entre evaluador y evaluado. Entonces, si el rector está ocupado, está en otras gestiones, no ha reparado en que hay que empezar a hacer esa concertación de contribuciones y demás, pues no está de más que le pongan en conocimiento de manera respetuosa, como sugerencia.
En algunas ocasiones, y funciona bastante en los colegios, el rector por sus múltiples responsabilidades, ocupaciones y a lo que decide darle prioridad, delega sobre los coordinadores la evaluación. Normativamente, quien está facultado para valorar es el rector, pero él con su equipo de trabajo pues se apoya y pone al coordinador a que haga seguimientos, a que X, a que Y, pues eso también lo deben conocer los compañeros, no molestarse por eso y saber que al final el rector es el que va a dar la valoración, pero dialogar con los coordinadores en caso de que el rector esté también quizás ausente o la rectora del proceso. Eso sería. Ok, acá hay una pregunta de la profe Sara, es más quizás normativa, pero no, nunca me la habían hecho, y es si durante el periodo de prueba ella puede pedir una licencia o comisión de estudios, si es posible. Hay conceptos a veces diversos frente a esa situación. Yo hasta donde tengo entendido, me puedo equivocar, sí, David, tengo que ser sincero y no inducir a la gente al error, pero hasta donde tengo entendido son derechos de carrera y los derechos de carrera se adquieren una vez se nombran propiedad. Entonces, tratar de cumplir el periodo de prueba. Estuve en un Facebook Live casualmente de Marta. Marta Ujú. Alfonso asegura que sí se puede, habría que hacer la consulta jurídica de cuál es el sustento que argumenta que se tiene ese derecho. Hasta donde nosotros hemos indagado, nos han dicho que no se puede. Perdón, David, por eso yo les decía ahorita, de pronto insistir en que ustedes están en un periodo de prueba. Ya el otro año, cuando este año termine, ahora sí ya no estamos en periodo de prueba, sino en derechos en carrera. Entonces, ahora sí podemos hacer uso, como digo yo, ¿no? De todas esas facultades que nos permite el estar en derechos de carrera, de esos permisos. Porque por lo menos van a hacer preguntas que yo voy a solicitar un traslado. Yo recuerdo que la norma dice, en mi caso también lo solicité, estaba embarazada, pero que tenía que esperar los 3 años en la institución educativa donde fue nombrada. Entonces me tocó esperar todo ese tiempo, 3 años, para poder solicitar un traslado. Hay otras personas que de pronto les facilitaron el traslado en periodo de prueba, pero eso ya es un manejo como de las secretarías, creería yo, más que de una facultad de rector o de, ya eso es un proceso interno y de las evidencias que se presenten para poder sustentar el traslado. Una En ese caso, recomendación, y se llama la lógica. Tocar no es entrar. Hacer la solicitud a la Secretaría de Educación a ver qué responde, no sin antes revisar el decreto 1278 y descargarlo, leerlo, donde seguramente allí estará la respuesta inmersa. Ok, yo tengo una pregunta que es bien interesante y que ha pasado mucho por estos días que están llegando los profes a las instituciones educativas. Fueron nombrados, por ejemplo, este es un caso extremo, un profe que pasó concurso para docente de artística música, llegó a la institución educativa y resulta que el docente que tenía esa carga no la tenía en música, sino en inglés. Entonces, el rector, para organizar su planta, le ofreció una vacante en primaria, lo ubicó allí. Él pregunta cómo sería entonces su evaluación, si va a ser como fue su nombramiento en música o sería en el desempeño de primaria. Yo pensaría que en el desempeño de primaria, donde en lo que está haciendo, en lo que está ejerciendo, no en lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué pasa si el rector, qué pasa si el rector no está en la sede y es exigente, pero le delega al coordinador que es bien fresco? No, las responsabilidades están claras, uno se puede encontrar con esas situaciones, eso es más normal de lo que se pensaría, pero más de estar preocupado del compañero por si el rector está o no está y si el coordinador es fresco o no, la preocupación debe estar es en seguir las orientaciones que aquí hemos dado, de ser ordenado en su planeación, de llevar sus evidencias, de hacer sus contribuciones que impacten al quehacer pedagógico, a su comunidad que en ausencia o en presencia del rector, en exigencia o no exigencia del coordinador, le va a ir bien siempre. David, agregado a eso, también me gustaría, yo estoy ahorita desde otra visión, desde otra postura, y el profesor Michael decía
algo cierto, cuando somos docentes, vemos desde la visión del docente. Yo estoy ahorita de tutora, entonces veo otra visión donde no estoy en aula, pero no estoy en la parte directiva. El rector no está a disposición, y eso es para que nosotros seamos conscientes de esto, del docente de aula. Él confía en su equipo y confía en lo que sabe que deben proceder y tiene un equipo de apoyo que son los coordinadores y los orientadores escolares. De pronto hay instituciones que tienen 9 sedes. El rector no tiene la posibilidad de multiplicarse 9 veces para estar ni pendiente si cumplen su jornada, ni pendiente, no. Hay unas funciones específicas y hay algo que se llama un sentido de pertenencia y de responsabilidad. Están ustedes. Pero créanme que los rectores sí son conocedores y deben ser conocedores de todo lo que pasa en la institución educativa. Entonces, no cumplimos porque nos estén viendo, sino porque es el deber ser. ¿Sí? Ese es el sentido de responsabilidad. Pero los rectores, sí, en este caso, el profe Michael puede que no esté todo el tiempo, ni que no hable con todas las profes, pero sabe quiénes son las profes o el equipo con el que él cuenta. Entonces, eso sí hay que tenerlo pendiente. Bueno, hay muchos elementos para saber cómo se está desempeñando el docente, ¿no? Son sus pares, son los padres de familia, son los estudiantes, y eso son las actas en los diferentes comités. Hay mucha evidencia ahí de dónde identificar cómo ha sido el desempeño de un compañero. Pero en últimas, es cierto, mire, y eso va para los compañeros que concursaron para rectores. Hay funciones que uno a veces no cuantifica las responsabilidades y el tiempo que le conlleva y la imposibilidad a veces de atender otros asuntos. Pero le voy a citar uno solo. A nivel de municipio, en las administraciones municipales hay diferentes comités, y en esos comités nos vinculan a los rectores de las instituciones educativas. Entonces, perfectamente usted puede estar en 12, 13 comités, el COMPOS, el de política social, el de víctimas, el de gestión del riesgo, el COBE, que es el de vigilancia epidemiológica, el COBECOM, el no sé qué, el no sé cuántas, y en ese trasegar a usted se le puede ir un cuarto de su tiempo. La Secretaría de Educación está permanentemente enviando circulares con el requerimiento de mucha información. Habrá rectores que tengan en quién apoyarse, habrá otros que no tengan en quién apoyarse y les toca directamente ser secretarios, ser pagadores, ser de todo. Eso quita mucho tiempo. Hay colegios en Santander, por ejemplo, que somos a veces tan efervescentes en la manera de relacionarnos y tan temperamentales, donde la convivencia escolar absorbe gran cantidad del tiempo y de la gestión que uno puede realizar. Entonces, no es extraño ver situaciones de convivencia que le tomen a uno 2 horas y media en la gestión de la situación, con las correspondientes remisiones a las comisarías de familia, a bienestar familiar, a donde corresponda de acuerdo a lo que está establecido y de la tipificación de las situaciones, y eso implica un descuido bastante grande de la gestión académica. Y eso es así, hay que reconocerlo, lo público funciona así, no debería hacerlo porque la razón de ser de la institución educativa, como el profe comenta, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo mejorarlo, cómo optimizarlo, cómo hacerlo cada día más eficiente. Desafortunadamente, por las cosas que comenté, a veces no se puede, ¿no? Desconozco el caso particular porque de pronto el profe sí lo conoce, pues, claro, desde el deber ser se habla así, aquí hay otras cosas que uno ve, pero en términos generales es lo que uno podría aportar. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda. Allí los profes se quedaron como calladitos en el chat. David, de pronto mientras llega otra duda, tú me habías hecho una consulta y me habías preguntado que si de pronto el protocolo de evaluación es el mismo para los orientadores escolares. El profe Michael ya respondió algo, y para los coordinadores, para los orientadores escolares, para los directivos, para los rectores, para los docentes, hay un protocolo ya establecido. ¿Qué es lo que de pronto va a haber una modificación? Es el área de gestión, aunque ya sabemos que las gestiones son las mismas 4, si tocaría mirar a los docentes, no nos evalúan la gestión directiva, pero a los coordinadores, a los rectores y a los orientadores escolares sí. Cómo ellos organizan, lideran, eso es lo que hay que de pronto relacionar. Y las competencias varían
porque las funciones del orientador escolar no son las mismas funciones del docente, no son las funciones del rector y no son las funciones del coordinador. Entonces, por lo menos en la directiva, nosotros teníamos en la gestión académica todo lo que es currículo, planeación, evaluación, seguimiento, lo que el profe Andrés les mostró ahorita, pero en el caso de los orientadores escolares, ustedes van a ver por lo menos la construcción del clima escolar, el diagnóstico de la orientación y el ajuste psicológico, la convivencia institucional. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, vamos a desarrollar la escuela de padres. Esas escuelas de padres deberían ser lideradas por los orientadores escolares y los docentes lo que hacemos es operativizarla. Pero la cabeza visible o el líder debe ser el orientador escolar. Por lo menos campañas para mejorar el clima escolar, las relaciones entre los docentes, porque nosotros los dos somos personas y somos con muchos temperamentos diferentes. ¿Cómo hacemos para que esos temperamentos realmente permitan o promuevan el clima escolar? Entonces, esas partes son las que se diagnostican, digamos, desde el orientador escolar para ver cómo podemos mejorar. Recuerdo que el año pasado el profe David nos estuvo acompañando, hace 2 años creo, con los chicos de 11, cómo los motivamos para la presentación de las pruebas, cómo los preparamos para las presentaciones de las pruebas. Entonces, la orientadora escolar, todo eso tiene que ver dentro de las funciones. Entonces, revisar cuáles son las competencias específicas de ellos, que no son las mismas competencias del docente de aula. Entonces, en funciones, revisar, porque eso es lo que nos evalúan al fin y al cabo. Gracias a David de pronto hacer esa diferenciación. Perfecto. Otra pregunta para el rector, que yo sé que tiene conocimiento de esto, y es que no sé si ese es su caso, donde se le fue un docente con derechos de carrera para otra institución educativa por el concurso, y le va a llegar un docente de lista de elegibles, pero nombrado en vacancia temporal, en provisional temporal. ¿Ese docente no va a ser evaluado, sí o no? A ver, David, hago una claridad. Yo estoy en un municipio muy cerca a Málaga y toda la planta son docentes en propiedad. Okay. Evalúo a los compañeros en evaluación de desempeño, por eso puedo de pronto incurrir en alguna desinformación, que no he tenido la posibilidad. Pero yo pensaría que no lo evaluarían en el entendido de que a mí me evalúan en periodo de pruebas para continuar, para mirar si soy apto o no y firmo en propiedad. Entonces, si el docente temporal no tiene la posibilidad de continuar en propiedad, no sería evaluado. Okay. Como en el caso de los compañeros, sí, es que de hecho los compañeros provisionales no son evaluados. Perfecto. Bueno, mis profes, ya para terminar, nos gustaría que nos dieran unos consejitos así rápidos, unos tips para terminar tanto desde el enfoque de evaluado a enfoque de evaluador, unos tips, unos consejitos para terminar esta webinar del día de hoy. Creo que toda la tarde les hemos dado los consejos y espero que de pronto sí hayan tomado nota de eso. Lo primero, profe, sean muy organizados, yo siempre lo he dicho, organícense desde ya, visionen a todo el año escolar, en lo que ustedes puedan hacer y lo van organizando. Cuando digo eso es que ustedes sepan que no van a dar puntadas sin dedal, ¿listo? Todo lo que van a hacer va a tener un propósito y un propósito pedagógico y eso les va a servir. Lo otro es, aunque se genera cierta ansiedad de cómo nos va a ir, confíen en el trabajo que ustedes están haciendo. Siempre vean que esto es una bendición. Con toda la realidad que tenemos en el magisterio colombiano, ustedes han dado un gran paso que de pronto muchos otros no, y ya están en este ejercicio, en un periodo de prueba que yo sé que van a hacer lo mejor que ustedes saben hacer, pero que no solamente sea para el periodo de prueba, sino que sea de aquí en adelante su estilo de enseñanza, su estilo de vida profesional. Y tengan muy claro, profe, lean las normativas, asesórense bien, en el sentido de pronto de que si yo me sentí mal evaluado, a quién puedo recurrir, que si yo puedo ir a la secretaría, que si puedo hacer. Y lo otro es que uno mismo se genera un ambiente laboral. Entonces, lleguemos a generar un buen ambiente laboral, tanto con el directivo. El directivo no es su enemigo. El profe Michael es 1278, él también es evaluado.
Entonces, él como evaluador y como evaluador sabe cómo es el ejercicio, entonces tampoco es que le vayan a hacer la vida imposible y que los rectores, no, es que me quiere sacar, no, así no, ese no es el propósito. Pero vean que todos podemos o tenemos aspectos en la vida en las que nosotros podemos mejorar y que también es bueno escucharlos. Y aprendamos a reconocer también nuestras fortalezas, a hacer la autoevaluación. Perfecto. Muchas gracias, profe Ivonne. Yo creo que frente al aspecto de las contribuciones, uno tiene que ser intencional, ¿sí? Y crear procesos que no solamente sean para el momento del periodo de prueba, sino que sean procesos que se conviertan en proyectos que vayan a fortalecer el perfil del estudiante del colegio en el que ustedes estén trabajando. Entonces, para mí, el consejo más importante es sean intencionales y hagan cosas, todo lo que vayan a hacer, háganla para que se conviertan a futuro en proyectos que realcen la institución en la que usted está. Me parece importante eso, que no solamente hablen de usted como docente en lo que está haciendo, sino que digan, es que el colegio fulano de tal se destacó este año en esto. Y claro, obviamente van a hablar del rector, tal vez el rector no estuvo muy ahí en el día a día, de pronto sí apoyando con recursos, con gestiones, pero de una u otra manera también lo van a mencionar a usted, ¿sí? Pero es la satisfacción que a mí me queda, porque esto es un trabajo de vocación, de pasión, de que los chicos concursaron, que los chicos se avanzaron, que los chicos pudieron alcanzar becas, pudieron salir de la realidad en la cual ellos están. Entonces, todo lo que hagamos como contribución, hagámoslo proyectando nuestra institución y a nuestros chicos para que podamos llevarlos a un nuevo nivel de vida educativa. Ese es mi consejito. Muchas gracias, profe Carlos. Bueno, esa pregunta es la más compleja, ¿no? Porque encierra una cantidad de variables y de factores. Se puede decir de muchas formas, pero pues, a nivel personal considero que la empatía, el profesionalismo es un criterio que uno jamás como educador debe negociar. El profesionalismo implica muchas cosas, pero entre otras implica la capacidad de dar amor a los semejantes a través de lo que hacemos, la capacidad de ser empáticos, de entender a los demás, la capacidad de aprender y desaprender. Importantísimo no llegar creyendo que nos lo sabemos todas, porque yo creo que nos vamos del servicio educativo y hasta el último día seguimos aprendiendo y seguimos enfrentándonos a situaciones que nunca nos habíamos enfrentado. Los contextos cambian mucho. Aquí deben haber maestros urbanos, rurales, donde van a haber coordinadores, donde no los hay, con directivos de todo tipo. Entonces, antes que esperar que el mundo se acomode a mis intereses, creo que soy yo el que debo acomodarme al mundo al que llego y desde ahí empezar a generar esos procesos de transformación permanente, con mucho tacto, con mucho respeto. Sobre todo el respeto es demasiado importante en todos los niveles, hacia sus superiores, hacia sus estudiantes, hacia sus compañeros, hacia su comunidad. El docente es juzgado en la sociedad porque se considera que es el profesional que debe ser ejemplo. Y eso en ninguna parte se lo dicen a uno, pero es un peso que todos los maestros llevamos. Cualquier ciudadano comete cualquier error y no es tan juzgado ni tan mediático lo que pueda hacer como si lo hiciera un docente. Cuando estén con los estudiantes, pensar también en qué tipo de docentes querríamos que tuvieran nuestros hijos. Esa es otra manera de ver la educación para poder ser asertivos y empáticos, como lo he venido diciendo. Finalmente, mucha confianza en sí mismos. Si están aquí es porque aprobaron un examen entre muchos, porque hay muchas cualidades y muchas capacidades adentro de ustedes y que hay un mundo que los necesita. Nuestra profesión es la más hermosa, es la más bella del mundo. A veces de grandes frustraciones y otros días de inmensas alegrías, pero al fin y al cabo este país irá hasta donde nosotros lo llevemos y hasta donde nuestro estudiante del día de mañana lo quieran llevar en todos los escenarios.
Ahí en esos estudiantes van a haber grandes deportistas, grandes políticos, grandes ingenieros, grandes médicos, grandes abogados, solamente que están en una etapa inicial y como tal siempre hay que darles lo mejor para que a donde vayan lo recuerden a uno con cariño y retribuyan también a la sociedad lo que recibieron cuando fueron estudiantes. Ese sería como mi consejo y una felicitación a todos. Gracias, muchas gracias mi profe Michael, profe Ivonne, profe Carlos por este tiempo, casi 3 horas aquí en esta webinar que sé que será de mucha ayuda a cada uno de los maestros que están conectados o se conectaron durante esta transmisión y que además van a ver obviamente la grabación. Decirles que les compartí una carpeta de Drive donde he estado subiendo las presentaciones de cada uno de los ponentes del día de hoy, el formato que nos compartió el profe Carlos, unos documentos que me acaba de enviar la profe Ivonne, ya los acabo de compartir allí en esa carpeta, ustedes simplemente se salen, vuelven y entran y ya van a ver ahí actualizado. Y el profe Michael allí nos prometió también un documento que apenas lo tenga, yo se lo subo y les estaré avisando para que lo puedan allí también descargar. Bueno, espero que haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Gracias a cada uno nuevamente de los ponentes que estuvieron el día de hoy. Podríamos hacer quizás más adelante una charla de solamente preguntas, no sé, una tertulia, me imagino yo, algo así, donde podamos también resolver muchas inquietudes, no solamente del tema relacionado con periodo de prueba, sino de mucho. Ustedes saben que aquí en el magisterio lo que se viene es normativas. Yo sé que ustedes, y me incluyo, leímos esas guías así de pasonazo solamente para la prueba escrita, pero vamos a tener ahora sí el tiempo necesario para leerlas como se debe leer y analizar todas las guías que el Ministerio de Educación Nacional nos ha compartido. Muchas gracias, profes, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a la profe Ivonne, profe Michael y profe Carlos.